Cuando no se tiene una definición clara de un determinado concepto, es muy fácil equivocarse y cometer falacias. Una definición debe responder de forma precisa y sencilla a la pregunta ¿qué es? En este video puntualizaremos 4 errores frecuentes en las clases de biología. 1. Llamar organelos a los ribosomas. Para establecer si una determinada estructura celular es un organelo o no, debemos tener clara la definición biológica del término a fin de no caer en Babel. En palabras de Alberts y su equipo de colaboradores, un organelo es un compartimento encerrado por una membrana dentro de una célula eucariota que posee especificidad respecto de su estructura, composición macromolecular y función. Por ejemplo, núcleo, mitocondria, cloroplasto y aparato de Golgi. Para Gunther Blobel, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1999, la célula eucariota contiene diferentes tipos de organelos, cada uno de los cuales está rodeado por una membrana estrechamente sellada. Adicionalmente, Alberts explica que una célula eucariota se subdivide de manera muy elaborada en compartimentos funcionalmente distintos, encerrados por membranas. Cada compartimento u organelo contiene su propio conjunto característico de enzimas y otras moléculas especializadas, y los sofisticados sistemas de distribución transportan productos específicos de un compartimento a otro. Ok, pero entonces, ¿qué son los ribosomas? Los ribosomas son complejos macromoleculares que se encuentran tanto en células eucariotas como en procariotas y están formados por ARN ribosomal y proteínas. Estructuralmente, cada ribosoma posee 2 subunidades que se desensamblan tras haber realizado el proceso de traducción. En los niveles de organización de la materia viva, los complejos moleculares se hallan en un nivel inferior respecto de los organelos. 2. Seguir creyendo que existe el reino Monera. Las clasificaciones de los seres vivos han cambiado en la medida en que los conocimientos y los recursos científicos han avanzado, pues esto ha permitido conocer nuevas características de los diferentes organismos. La primera clasificación de la naturaleza fue propuesta por Aristóteles en la antigüedad. La clasificó en 3 reinos: mineral, vegetal y animal. En 1735, en su libro Sistema Natural, Linneo clasificó a los seres vivos en 2 reinos: planta y animal. En 1845, Van Siebold aumentó la clasificación de los seres vivos a 3 reinos: planta, animal y protista, pues le pareció inadecuado clasificar a los protozoarios ya sea como plantas o como animales. En 1956, Copland propuso separar a las bacterias de los protistas y agruparlas en un 4º reino: Monera. Así, se estableció un sistema de 4 reinos: planta, animal, protista y Monera. En 1969, Whittaker propuso la adición de un 5º reino: Fungi, el reino de los hongos, que antiguamente habían sido considerados como plantas. Por tanto, la clasificación de los seres vivos ascendió a 5 reinos: planta, animal, protista, Monera y Fungi. El antiguo reino Monera se refería a los organismos microscópicos formados por una sola célula sin núcleo definido.
es decir, a las células procariotas. Sin embargo, en la década de 1970, al comparar las secuencias de bases del ARN ribosomal procedentes de cientos de especies de bacterias, Woese descubrió que en este grupo estaban incluidos microorganismos que a nivel molecular eran diferentes, tanto de las bacterias como de los eucariontes, por lo que los separó del reino Monera y los dividió en dos grupos, bacterias y arqueas. Por ello, en 1990 planteó la necesidad de definir un nuevo taxón, esto es, un nuevo nivel jerárquico de clasificación, el dominio, que estaría por encima del reino, y propuso reagrupar a todas las formas de vida en un sistema de 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. El dominio bacteria incluye al reino bacteria. Al dominio arquea corresponde el reino de las arqueas. Y al dominio eucaria pertenecen los reinos de los organismos formados por células eucariotas, es decir, protista, fungi, planta y animal. Esta es la clasificación más aceptada en la actualidad, lo cual significa que el antiguo reino Monera dejó de existir desde hace más de un cuarto de siglo. 3. Confundir citoplasma con citosol. El citoplasma incluye todo el contenido interno de la célula, con excepción del núcleo, que tiene su propia sustancia acuosa llamada nucleoplasma. Es decir, en las células eucariotas, el citoplasma es todo aquello que se encuentra entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. En cambio, el citosol es el contenido interno de la célula, pero sin incluir a los organelos celulares. Es una sustancia semilíquida formada en su mayor parte por agua, en la que se encuentran disueltos muchos iones y moléculas. En el citosol se desarrolla una gran actividad molecular, reacciones metabólicas como la glucólisis, la traducción de las proteínas en los ribosomas libres, las cascadas de señalización, etc. 4. No tener una definición biológica de vida. Hay quienes piensan que el término vida no tiene una definición en biología, por lo que tienen dificultades para diferenciar a los seres vivos de la materia inerte. Desde la antigüedad, la esencia de la vida permaneció siendo un misterio. Ancestralmente, sin mayor conocimiento que aquel obtenido por la observación y la experiencia, ciertas características compartidas por animales y vegetales, pero no por las piedras, por ejemplo, se denominaron vida. Así fue hasta el siglo XX, cuando la ciencia finalmente pudo ofrecer una explicación racional del concepto. En la asombrosa biodiversidad, superior a 10 millones de especies en el planeta, hay estructuras y procesos comunes a todas ellas que son las bases moleculares de la vida. Más allá de las diferencias externas, hay una estrecha semejanza interna de estructura y función entre una palmera y un ser humano o cualquier otro ser vivo. ¿Qué es, pues, la vida? La vida es el estado de actividad de un organismo, constituido por al menos una célula, cuya función está controlada por un programa genético y sustentada por energía para mantener y reproducir su organización. Esta definición refiere explícitamente 3 características compartidas por todos los seres vivos. 1. Están constituidos por al menos una célula. 2. Utilizan energía para mantener y reproducir su organización. Y 3. Su función está controlada por un programa genético.
Cada una de estas características se relaciona estrechamente con las otras dos, y este conjunto básico soporta las características adicionales de los seres vivos, tales como crecimiento, homeostasis, irritabilidad, capacidad evolutiva, etc. Técnicamente, un ser vivo es un sistema abierto que está fuera del equilibrio termodinámico y tiende a permanecer en un estado estable. Expliquemos esto. A. Los seres vivos son sistemas abiertos. Un sistema es aquella parte del universo que está siendo considerada. El resto del universo se denomina ambiente y hay un límite que separa al sistema del ambiente. Un sistema abierto intercambia materia y energía con el ambiente. B. Los seres vivos están fuera del equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico es un estado de máxima entropía en el que un sistema es incapaz de utilizar energía para hacer trabajo. La entropía se utiliza de una manera informal como una medida del desorden, de la desorganización. Pero los seres vivos son sistemas complejos altamente organizados de muy baja entropía y por estar fuera del equilibrio termodinámico tienen la capacidad de utilizar energía obtenida del ambiente para hacer trabajo químico, osmótico y mecánico. La complejidad altamente organizada y la baja entropía son conseguidas haciendo trabajo que incluye sacar desechos y disipar energía en forma de calor al ambiente. Y C. Los seres vivos tienden a permanecer en un estado estable. A través del tiempo, los seres vivos hacen trabajo para mantener y reproducir su organización, evitando caer hacia el equilibrio termodinámico. Ahora bien, cuando un ser vivo es desprovisto de un flujo de energía, su estado fuera del equilibrio deja de ser estable y de manera espontánea tiende a alcanzar el equilibrio termodinámico. Comienza entonces un proceso irreversible de degradación celular hacia moléculas sencillas, con liberación de energía en forma de calor al ambiente, y la entropía progresivamente predomina. Sin un flujo de energía no hay vida.